un cachito. Espérate, que tengo un problema técnico en este momento. Que algo pasó aquí, que tengo que proyectar simultáneamente para ustedes y para los de la sala, y no está saliendo para los de la sala, pero un poquito. Y ahora sí. Ahora sí que sí. Ya, a ver. Sí, yo voy a apagar la cámara para que no salga ese letrero, que hay un letrerito que aquí me molesta. Ese. Ya, dice, ¿cuál es la longitud de una circunferencia circunscrita a un cuadrado cuya área mide 100 centímetros? Ya, primero, ¿qué significa circunscrito? A ver, hagamos una diferencia. Inscrito es cuando uno está dentro, circunscrito, fuera. ¿Ya? Por lo tanto, si a mí me hablan de una circunferencia circunscrita a un cuadrado, es porque está por fuera del cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pensé un poquito. Ya, entonces, a ver, si tenemos el cuadrado que tiene área 100, estamos hablando de un cuadrado que más finalmente va a tener lado 10 porque es el lado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un cuadrado y una circunferencia circunscrita y sabemos que el lado del cuadrado es 10 porque me están dando su área. Ahora, a mí me están preguntando por la longitud de la circunferencia. ¿Qué es la longitud? La longitud es el perímetro. El perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio, entonces yo necesito trazar un radio, pero no cualquier radio, sino que un radio que se conecte con el cuadrado. Fíjense que cuando yo trazo aquí ese diámetro, el diámetro es 2 veces el radio. Entonces ahí yo estoy trazando 2 radios en el fondo. Y además puedo determinar la medida de los radios, porque acuérdense que si yo determino la medida del diámetro, el radio es la mitad. Resulta que esa diagonal es la diagonal del cuadrado, que es lo mismo que el diámetro de la circunferencia. Entonces, nosotros sabemos que por trío pitagórico eso tiene que medir 10 raíz de 2. ¿Se acuerdan del triángulo notable? Lo vamos a dibujar acá. Para los que todavía no se dan cuenta de la importancia de manejar eso, si ustedes tienen un triángulo, rectángulo, isósceles, siempre que tengan un triángulo, rectángulo, isósceles, los catetos son A y A y la hipotenusa A raíz de 2, ¿ya? Entonces aquí tenemos un triángulo, rectángulo, isósceles. Entonces por eso yo inmediatamente puedo decir que si esto es 10 y esto es 10, esto es 10 raíz de 2, ¿ya? Entonces ahí yo ya tengo la diagonal del cuadrado y tengo el diámetro. Y si tengo el diámetro, tengo el radio porque el radio es la mitad. Y por lo tanto voy a poder calcular el perímetro de la circunferencia porque el perímetro es 2pi por r y el radio aquí es 5 raíz de 2. Entonces reemplazo el radio y multiplico 2 por 5 y me queda 10 raíz de 2 por pi. ¿Se entendió? Profe, que me había calculado el área, no leí bien. Ah, ok. Calculaste el área del círculo. Sí, Ya, entonces y me dio 5 raíz de 2. Ah, ok. Entiendo. Ya, gracias. Ajá. Los demás chiquillos, ¿algún ejercicio que quieran corregir conmigo? La 5, profe, por favor. La 5, vamos con la 5. Ya, aquí me preguntan por el área achurada o el área sombreada. Tenemos dos circunferencias, una de centro C y la otra de centro D, que son congruentes y tangentes entre sí. Me dicen que ABCD es un rectángulo de perímetro 6A. ¿Cuál es el área de la superficie sombreada? Ya. Entonces es importante que esto es un rectángulo y acuérdense que los rectángulos tienen los lados opuestos de igual medida. Entonces es importante que este es el radio de la circunferencia, ¿ya? Entonces es importante que todos los radios tienen que ser iguales. Entonces claramente ahí tenemos 4A para completar el perímetro, que son 6A. Obviamente que esto de aquí tiene que medir 2A, ¿cierto?
Ahí tenemos ya la medida de los lados del rectángulo. Y además, ahora me preguntan por la superficie sombreada. Entonces, ¿qué pasa? La superficie sombreada corresponde a dos sectores circulares, ¿ya? Ojo, estos sectores circulares tienen un radio que mide A y un ángulo de 270 grados. Acuérdense que aquí tenemos 90, para completar el resto sería 270. Entonces, ¿por qué es tan importante el ángulo? Acuérdense que la fórmula para calcular el área de un sector circular es el área del círculo, pero lo tienen que multiplicar por el ángulo partido entre 60. Entonces, el área del círculo aquí es pi por a cuadrado, pero ustedes van a calcular una sección de ese círculo. En el fondo es 270 de 360 grados. Y si ustedes simplifican ahí, en ese caso les va a quedar 3/4 de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, al simplificar ahí, les queda 3/4 por pi a cuadrado. Entonces, el área de uno de esos áreas achuradas, ¿ya?, de ese sector circular, es 3/4 de pi a cuadrado. Déjenme borrar ahí. Entonces, esto que está aquí es 3/4 de pi a cuadrado. Pero resulta que son dos sectores circulares iguales. Este también tiene 3/4 de pi a cuadrado como área. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 2. Y al multiplicarlo por 2, lo vamos a simplificar ahí y nos va a quedar 3/2 de pi por a cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ajá. ¿Qué me habla? Que no lo escucho bien. Jaime, dime. ¿Podríamos ver las 6, por favor? Sí, por supuesto, veamos las 6. Fíjense que no quiere ir a las 6. Ya. Dice, los lados de cierto triángulo miden 8, 15 y 16 centímetros. Si cada lado disminuye su longitud en K centímetros, resulta un triángulo que se puede inscribir en un semicírculo. ¿Cuál es el valor de K? Ya, importante. Siempre que un triángulo se puede inscribir en un semicírculo, estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que a cada uno de esos trazos, si nosotros le restamos una constante K, nos tiene que dar un triángulo rectángulo, es decir, donde se cumple el teorema de Pitágoras. Ahora, este ejercicio lo podemos hacer de manera muy sencilla, restando cada una de las alternativas, porque además son números enteros. Entonces, la única alternativa en donde uno está absolutamente seguro inmediatamente que es un triángulo rectángulo es con la alternativa C. ¿Por qué? Porque si usted a 8, a 15 y a 16 le resta 3, al restarles 3, fíjense lo que les queda. Les queda 5, 12, 13, que es un trío pitagórico. Por lo tanto, inmediatamente uno se da cuenta que la alternativa C me sirve. Entonces, aquí yo estoy usando la alternativa. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, pero hay que plantear una ecuación que es un poquito larga. Entonces, en este caso, trabajar con las alternativas es mucho más cómodo. Entonces yo, como me sé de memoria los tríos pitagóricos, inmediatamente me doy cuenta que al restarle 3 me queda un trío y por lo tanto esa es la alternativa correcta. ¿Se entendió? O sea, cada vez que haya un trío pitagórico, tiene que dar otro trío pitagórico. Es que este 8, 15, 16 no es trío pitagórico, pues Jairo. ¿No? No. Ah, ya. ¿Ya? Si te dicen que un triángulo tiene que quedar inscrito dentro de una semicircunferencia, ese triángulo tiene que ser rectángulo. ¿Se entiende? Ah, ya. Eso. Gracias. Ajá. Ya, chiquillos, ¿qué más? Ya, si no hay más dudas, todo el mundo trabajando. A medida que vayan surgiendo las dudas, me van preguntando. Aquí voy a estar para ayudarlos.
Profe, estoy en la 9. Hago la 9. ¿Quién me habla? Yo, Dylan. Ya, Dylan, veamos. Pero a ver. Y aquí está. Dice, el cuadrado MNPQ de la figura adjunta tiene el perímetro igual a 4C y está dividido en 4 cuadrados. Si los arcos de las figuras son semicircunferencias, o sea, son la mitad de la circunferencia, ¿cuál de las siguientes expresiones representan el área de la superficie sombreada? Ya. A ver, Dylan, mira, en el fondo tú, aquí el área sombreada es el área de 2 cuadrados, ¿ya? Y más el área de un círculo, porque si tú pegas este semicírculo con ese semicírculo, te da un círculo, ¿cierto? Entonces tú tienes que sumar el área de 2 cuadrados más el área de un círculo, ¿ya? Ahora, es importante que este cuadrado grande, el MNPQ, tiene perímetro 4C, eso significa que cada lado mide C, ¿cierto? Vamos a marcar eso. Entonces, cada uno de estos lados mide C. Pero como me están diciendo que aquí tenemos 4 cuadrados, todos congruentes, ¿ya? Entonces, claramente estos trazos tienen que medir la mitad, eso es C medios. C medios, por eso esos trazos están marcados ahí como C medios, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a marcar eso ahí en la figura para que se vea bien, ¿ya? Entonces, todos esos segmentos miden C medios y vamos a calcular la superficie sombreada sumando el área del cuadrado, el área del cuadrado multiplicado por 2 más el área del círculo, ¿ya? Entonces, el área del cuadrado es lado por lado, o sea, C medios al cuadrado, y lo multiplicamos por 2. Y el área del círculo, ojo, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, cuidado aquí. Resulta que el diámetro de este semicírculo es C medios, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser C cuartos, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Entonces, aquí es pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Y como son 2 semicircunferencias, es lo mismo que el área de un círculo. Entonces, yo digo pi por el radio al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado el C medios, vamos a elevar al cuadrado el C cuartos, ¿sí? Y aquí vamos a simplificar, estoy simplificando aquí, ¿ya? Y luego vamos a sumar. Ya, fíjense que ahí ya uno puede ir mirando las alternativas y ya tenemos la primera alternativa que dice C cuadrado partido en 16pi más C cuadrado partido en 2, es lo mismo, lo único que están cambiados de posición, ¿ya lo mismo? ¿Se da cuenta? Entonces, claramente esto es verdadero. Ahora, si nosotros sumamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Pero, ay, este lápiz no agarra. Ahí sí. Entonces, vamos a amplificar por 8 para que nos quede el mismo denominador, y al sumar, vamos a correr esto para los que están en la sala puedan ver bien. Entonces, tenemos el mismo denominador, y ahí sumamos los numeradores, y eso me da claramente la alternativa A. Aquí hay que factorizar, fíjense que no me da directamente ninguna de las dos alternativas que está aquí, pero si ustedes factorizan por C al cuadrado, nos va a quedar la alternativa correcta, la 3 también. Entonces esta también es verdadera, y claramente esta es falsa porque no es equivalente a eso que tenemos ahí. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Eso. La dejo ahí en pantalla para que tomen apuntes. Sí. Profe, Dígame. ¿podría revisar la 10, por favor? Sí, vamos a revisar la 10. Pero déjame un segundito porque acá en la sala están tomando apuntes los chiquillos, ¿ya? Sí, no se preocupe, profe. Ajá.
Tengo pulmón en la chapa, soltando ya para acá. ¿Usted qué pasa en eso, no? Y chapa la cosa de cara, no cera. Ya, ahora sí, chiquillos. Ya. Entonces, vamos a hacer el 10. Déjenme borrar. Dice, en la circunferencia del centro O, A, B y DC son diámetros perpendiculares, o sea, se cortan en 90 grados. Me dicen que EF es bisectriz del ángulo BOC y que el arco CO y el arco D son semicircunferencias, ¿ya? ¿Qué porcentaje es del círculo la superficie hechurada? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero es, como nos preguntan qué porcentaje, en el fondo vamos a hacer una fracción entre el área hechurada y el área total, que es el área del círculo. ¿Ya? Eso tiene que estar primero claro. Luego, en el fondo el área que está pintada es el área de un círculo. Fíjense que este es un semicírculo más otro semicírculo, el área de un círculo más el área de un sector circular, ¿cierto? Para calcular el área del círculo yo necesito el radio, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Como no tenemos el radio, le vamos a poner una letra. Entonces, habitualmente cuando ustedes quedan como en shock cuando hay un valor que no conocen, ¿ya? Pónganle una letra, no se preocupen de eso, ¿ya? Y lo mismo aquí, vamos a necesitar un ángulo. Acuérdense que para calcular el área de un sector circular yo necesito el ángulo, pero aquí el ángulo sí lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque me están dando que estos diámetros se cortan en ángulo recto y además me están diciendo que esto que está aquí es una bisectriz, por lo tanto esos ángulos que están ahí, bueno, vamos a decir que los radios son A, porque no los conocemos, y además, como eso es una bisectriz, esos ángulos miden 45 grados, ¿cierto? Entonces, nuestro radio es A, nuestro ángulo para calcular el área del sector circular es 45 grados. Entonces, vamos a calcular primero el área hechurada. El área del círculo pequeño, que está el círculo que está pintado, que es pi por el radio al cuadrado, el área del sector circular, que es la misma área del círculo, pero que la van a multiplicar por alfa partido entre 60, que en este caso nuestro alfa es 45 grados, ¿cierto? Y, ojo aquí, el área del sector circular, acuérdense que es importante que aquí tienen que usar el radio del sector circular. Y el radio del sector circular, fíjense que esto es 2A. Entonces, el radio del sector circular aquí también es 2A. Entonces, por eso yo ocupo 2A como radio aquí, porque estoy usando el radio del círculo grande, porque voy a calcular ese sector circular que está ahí. ¿Ya? Entonces, estoy usando el radio y el ángulo del centro. Listo. Una vez que tengo eso claro, vamos a simplificar aquí. Entonces, ahí el 45 en el 360 cabe 8 veces. El 2A, si usted lo eleva al cuadrado, le queda 4A cuadrado. Aquí si simplifica el 4 con el 8, le va a quedar pi por A cuadrado medios, ¿cierto? Y finalmente, ahí tenemos la suma de esas dos áreas. Fíjese que aquí tenemos un pi A cuadrado y aquí tenemos un medio. Entonces, 1 más un medio, eso es 3 medios, ¿ya? Una vez que ya tenemos el área hechurada, ahora calculamos el área del círculo. Acuérdense que el área del círculo grande es pi por el radio al cuadrado. En este caso su radio es 2A. Entonces, ese es el área del círculo grande. Como a mí me están preguntando qué porcentaje es del círculo la superficie hechurada, vamos a hacer una fracción entre la superficie hechurada y el área del círculo grande. Entonces, como la superficie hechurada es 3 medios de pi al cuadrado y el área del círculo grande es pi por 4 al cuadrado, vamos a simplificar. ¿Ya? Entonces, aquí simplificamos los pi, simplificamos a cuadrado, ¿cierto? Y me va a quedar eso. Acuérdense que ahí sí. Ese 4 que está ahí está partido por 1. Entonces yo aplico la ley de la oreja. Ahí, espérense. Extremos con extremos y medios con medios. Entonces 3 por 1 es 3 y 2 por 4 es 8. Entonces me quedan 3 octavos. Esa es la fracción. Ya, y aquí es donde, para calcular el porcentaje, algunos se me complican.
¿Por qué? Porque no se han aprendido. ¿Se acuerdan cuando vimos porcentaje y yo les decía, apréndanse algunos porcentajes de memoria? Ya. ¿Se acuerdan que un cuarto, qué porcentaje era un cuarto? 25%. Entonces, un octavo, ojo, es 12,5%. Y ustedes aquí lo que tienen son 3 octavos, por lo tanto, es 3 veces 12,5%. Entonces, si ustedes multiplican el 12,5 por 3, les va a quedar el 37,5%. Entonces, esa es una manera cómoda de trabajar, ¿ya? ¿Lo pueden hacer con regla de 3? Sí, también algunos alumnos empiezan. Bueno, si quiero saber qué porcentaje es 3 octavos, 8 es el 100%. Entonces, 3, ¿qué porcentaje será? Multiplican cruzado y también van a llegar a eso, pero es más lento, ¿se entiende? ¿Se entendió allá en la casa, chiquillos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ya, ojo con el 11. El 11 es un ejercicio que está complicado y hay que saber un teorema adicional ahí que nosotros no hemos visto. Así que el 11 lo voy a explicar mañana. El primer ejercicio que voy a explicar mañana, pero ahí les tengo que mostrar un teorema que debería venir en guías posteriores. O sea, que este ejercicio se pasó aquí de la materia que nosotros hemos visto. Igual tiene que ver con Pitágoras, pero el ejercicio 11 está complicadito. Yo creo que es uno de los más complicados de la guía. Los otros lo pueden hacer todos con lo que manejan, ¿ya? Pero el 11 me di cuenta que hay un teorema ahí que hay que utilizar que no hemos visto. Entonces, mañana a primera hora, cuando partamos la clase, voy a hacer el primer ejercicio que voy a resolver, ¿ya? Porque ahí tengo que explicarles un teorema adicional. Se metió mi celular de lado. ¿Qué le ha pasado que cuando andan sin celular como que a uno le viene la angustia? Qué terrible. Uno ya es esclavo de eso, ¿no? Que nosotros nos dan todas las instrucciones por celular ahora. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Sabe qué va el celular? Espero que se me haya quedado un rato, porque se me quedó en la casa. Ahora me voy a otra sede después de la tarde, entonces no puedo pasar a buscar clase de gaña. Sí, siempre martes y jueves me tocan 3 bloques aquí seguido y después 3 bloques allá. Pero los otros bloques son online. El que viene online, después tengo otro presencial acá, entonces me quedo. Y después allá son todos presenciales. Sí, ¿sabes por qué pasa? Que allá son grupos de estudio y esos cursos son más caros, son grupos reducidos, entonces de los 8 que tengo, porque son cursos de 8, llegan 6. Claro. Entonces ahí tengo buena asistencia. Claro que de los 3 cursos, los 2 primeros tienen buena asistencia, el último llegaron 2 nomás la clase pasada. De los 6 llegaron 2. Y esta clase es como donde menos tiempo porque yo tenía que ir a cuarto y llevan como 6. Yo ahora en biología éramos 3. Es que ha pasado también que muchos alumnos tienen curso presencial que los profes de repente están transmitiendo la clase. De historia ha pasado eso. Por ejemplo, hay profes de historia que no están haciendo la clase acá, entonces no les conviene venir porque por una clase y después tienen la otra online. Entonces como que no es muy práctico. Si estuviéramos todos presencial, yo creo que habría más alumnos. Pero ayer se veía mucha gente. ¿Sí? Cuando fue como el recreo, se veía bastante. Mira, yo no me di ni cuenta porque como estamos tan preocupados de esta cosa, no me di ni cuenta si había esta gente que... Bueno, en todo caso ayer yo me fui al bloque de las 12, claro, al bloque de las 12:20. Porque tenía que estaba hace mucho tiempo, estaba lloviendo ahí, claro, bajo la higiene. Bueno, eso siempre pasa, cuando llueve se pone helado. Ahora ya no decía que el lunes me venía mucho. A mucha gente, pero más. Sí, el lunes vino más gente que el martes, eso es verdad.
que yo creo que muchos alumnos también se dieron cuenta que el viaje y todo no les convenía mucho, a no ser que estuvieran todos los profes. A otros les dio frío. Ya, frío. Los malos. Gracias.